Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y con este nuevo video de Excel para mi canal voy a responder una pregunta sobre búsquedas cruzadas dentro de una tabla que no tengan elementos exactos dentro de la búsqueda, que me han pedido que enseñe cómo las razono yo para que no se haga demasiado largo la resolución y para que no se haga un rollo en la cabeza cuando estén intentando solucionar búsquedas cruzadas cuando no encuentran elementos exactos dentro de una tabla. Bien, mira, para no hacer más largo este video y para darle una resolución te voy a dar dos métodos. ¿Listo? Suponga, por ejemplo, que tengo en una tabla un montón de contratos, que en este caso pues no son tantos, son 20, tengo 20 contratos y voy a dar un porcentaje de descuento para esos contratos dependiendo de si la persona que lo firmó tiene tantos hijos y tiene un salario, en este caso, dependiendo de algunos topes. Por ejemplo, mira, tengo esta tabla que me da los descuentos según el salario y según la cantidad de hijos que tenga esa persona registrado dentro de las celdas, ¿vale? Entonces, ¿cómo la razono yo? Fíjate, si me dan el orden de manera descendente o de manera ascendente, dependiendo de cómo me lo den, yo voy, en este caso, a deducir lo siguiente. Siempre voy a arrancar, si se encuentra de manera ascendente, es decir, si el rango de búsqueda que va a contener los números, que pueden estar o no de manera exacta dentro de la tabla donde yo voy a hacer o voy a sacar los criterios para hacer esa búsqueda, voy a arrancar de abajo hacia arriba enumerando. En este caso, si se da de manera descendente, arranco de arriba hacia abajo deduciendo o arranco la deducción de arriba hacia abajo. Por ejemplo, mira, me dicen para el contrato número 1, busque el porcentaje de descuento según esta tabla de datos si la persona tiene 5 hijos y gana un salario total de 6.940. Entonces yo me vengo para la tabla y digo, vamos a buscar el número de 5 y no lo encuentro. Pero veo que la tabla tiene de manera ordenada los hijos de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces empiezo a deducir como si lo estuviese haciendo de abajo hacia arriba. Es decir, vengo y le digo, o esta tabla quiere decir, si este elemento es mayor o igual a la búsqueda de la cantidad de hijos que yo tenga especificada dentro de esta celda, entonces devuélvame estos porcentajes. ¿Listo? En otras palabras, deduzco de abajo hacia arriba diciéndole, si el número de la cantidad de hijos o el número que yo vaya a buscar es mayor o igual a este 7, entonces devuélvame esta fila. Y yo le digo, perfecto. Ahora bien, ¿cómo deduzco esta? Pues le digo, para la cantidad de hijos que arranquen en 4, si se encuentra de manera ascendente, ojo, de manera ascendente, entonces deduzco de abajo hacia arriba. Y le digo, para la cantidad de hijos que oscile entre 4 y 1 menos al anterior, o 1 menos al posterior, perdón, no al anterior porque estoy deduciendo de abajo hacia arriba. Entonces le digo, para la cantidad de hijos que en este caso, o el número que tenga de este valor de 4 hasta 1 menos que el posterior, que en este caso sería el 7. Entonces le digo, ¿cuál es el elemento anterior? Porque aquí cubre mayor o igual. Pues el elemento de 6. Entonces vamos aquí de 4 a 1 menos que el posterior. Por eso deduzco de abajo hacia arriba. En este caso, aquí me colocó una fecha, entonces voy a eliminar. Le pongo un apóstrofe y le coloco de 4 a 6 hijos. ¿Listo? Y en este caso, fíjate que voy de 0 hijos. ¿Listo? Voy a colocar aquí un apóstrofe para que se evalúe como texto. De 0 hijos a 1 menos que el posterior, que en este caso sería 4 hijos. 1 menos que el posterior sería 3. Entonces ya tengo los rangos especificados. De 0 a 3 hijos sería esta fila, de 4 a 6 hijos sería esta fila y mayor o igual a 7 sería esta otra fila. Lo mismo con los salarios. Entonces tengo el salario que va en orden ascendente, entonces me devuelvo o evalúo de derecha a izquierda. Si lo tengo de manera descendente, evalúo de izquierda a derecha. Entonces vengo hacia acá y como lo tengo de manera ascendente, voy a evaluar de derecha a izquierda, evaluando siempre el mayor elemento. Fíjate, la matriz no tiene elementos exactos. Por ejemplo, me dicen
busque un salario de 6.940 y yo le digo, vengo y lo busco acá y digo, no lo encuentro. Entonces, tengo que buscar sobre elementos parciales, tengo que imaginar el rango en donde el valor de 9.000, como se encuentra de manera ascendente, analizo de derecha a izquierda, ¿listo? De derecha a izquierda, y se encuentra de manera descendente de izquierda a derecha. Entonces vengo y digo, mira, tengo un salario de 9.000, yo le digo, perfecto. Entonces eso quiere decir que todos los salarios mayores a 9.000, voy a colocar aquí un apóstrofe, mayores o iguales a 9.000, me tienen que devolver en este caso estos porcentajes. ¿Listo? Estos porcentajes. Evalúo este va, en este caso, dentro de un salario de 5.000 hasta una unidad antes, porque aquí la unidad pues sería el valor de 1, obviamente no tengo valores decimales, entonces sería 1 antes del 9.000, entonces este rango iría entre 5.000 y 1 antes al posterior, que en este caso es 8.999. Este sería el rango para estos porcentajes de 5.000. Y este último sería porcentajes que devuelvo si el salario está entre 0 y 1, una unidad antes que la posterior, es decir, la posterior sería 5.000, la unidad anterior sería 4.999, es decir, una unidad menos que el posterior, en este caso de 0 a 4.999. Ya tendría los rangos. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esa búsqueda cruzada? Mediante dos métodos, fíjate, mediante índice y coincidir. Entonces, en este caso, yo puedo utilizar un índice acá y un coincidir con otro coincidir para devolver la respuesta correcta, la respuesta del porcentaje cuando necesito buscar una tabla cruzada que no tenga los elementos de manera exacta dentro de cada uno de los rótulos de fila o los rótulos de columna dentro de mi tabla de búsqueda. Para comenzar, fíjate, voy a utilizar a la función índice. ¿Qué hace esta función? Muy sencillo. Devuelve un valor o una referencia a la celda en la intersección de una fila o una columna. Es decir, yo le digo a índice, por favor, tome un rango de datos que yo le voy a pasar en este caso, como todos estos elementos, y le digo, devuélvame un número de fila y un número de columna específico mediante el uso de otra función. Entonces yo le digo aquí, mira, en índice tengo el primer argumento denominado matriz. Yo le digo, ¿qué voy a pasar como matriz? Ah, mira, todos los porcentajes. ¿Cómo deduzco yo la fila? Como yo necesito en este caso, voy a pasarme esto por acá. Como yo necesito en este caso mover la fórmula hacia abajo, entonces esta referencia que contiene toda esta tabla necesito fijarla como absoluta con la tecla F4 una sola vez. Y ahora bien, en el número de fila, ¿qué voy a devolver? Mira, 1, 2 y 3, hay 3 filas. Entonces necesito devolver la fila basándome en los hijos. Entonces los hijos están acá. ¿Dónde está el 5? Entonces no está de manera exacta, me baso en esta búsqueda. De 4 a 6, es decir, aquí cabe el 5, entonces tengo que devolver sobre esta fila. Busco sobre estos 3 elementos, esta fila. ¿Cómo calculo esa fila? Mediante el uso de la función coincidir. Le digo, búsqueme por favor esta cantidad de hijos dentro de este rango, que como también voy a mover hacia abajo, fijo con F4 y posteriormente le digo la búsqueda sea menor que, es decir, si no encuentra el elemento de manera exacta dentro de esta matriz, entonces devuélvalo siempre hacia el menor elemento, es decir, busco el 5, entonces empiezo a buscar el 5 y no lo encuentro. ¿Cuál es el elemento anterior de ese elemento de 5 que estoy buscando? Pues el 4, se devuelve hacia el elemento anterior. Pero aquí yo lo entiendo básicamente es con el ordenamiento. Yo no lo entiendo acá. Si la matriz se encuentra ordenada de manera ascendente, entonces yo lo busco con el argumento menor que. En el tercer argumento paso el criterio menor que. Si la matriz se encuentra ordenada de manera descendente, es decir, 740, entonces utilizo mayor que para que me devuelva la respuesta correcta. Aquí en este caso, como yo ya armé el rango y te expliqué que si la matriz está ordenada de manera ascendente, como en este caso, empiezo a evaluar el criterio de abajo hacia arriba. Y de abajo hacia arriba es, el último es mayor o igual al elemento que estoy buscando, luego sigo desde el elemento que tengo en la anterior posición hasta uno antes que el posterior. Y el que le sigue es el que tengo en esa posición hasta uno antes que el posterior, que sería en este caso este rango imaginario que yo creo rápidamente en mi mente cuando estoy haciendo este tipo de búsquedas cruzadas para poder entender la tabla,
y utilizar las funciones correctas, porque más de uno dice, uy, pero ¿qué aquí lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo yo que buscar si no están los valores de manera exacta? Cuando están los valores de manera exacta, mira, qué bonito, coincidencia exacta y genial. Pero cuando no están, tenemos que hacer esta deducción, una deducción que tú tienes que aprender a hacer. Entonces yo te doy mi técnica. Mi técnica es ordenar o ver el ordenamiento que tiene la tabla. Si no tiene ningún ordenamiento, lo pido porque tiene que tener un ordenamiento para que esa búsqueda funcione. Y le digo, ¿va a ser de manera ascendente o descendente? Aquí me dice, no, de manera ascendente. Entonces ya sé que tengo que evaluar de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, en donde el último siempre va a ser mayor o igual. Luego el que le sigue es el elemento que está dentro de la celda hasta uno antes que el posterior. El elemento que le sigue dentro de la celda hasta uno antes que el posterior. Lo mismo acá, mayor o igual a 9000 porque está en orden ascendente. Suponga que está en orden descendente, entonces vamos de izquierda a derecha. Pero como está en orden ascendente, voy de derecha a izquierda a evaluar. El último es mayor o igual a todo lo que me dé hacia el futuro o todo lo que me dé hacia adelante. Y luego este elemento hacia uno antes que el elemento posterior. Miro las unidades, entonces hay unidades enteras. La mínima expresión de estas unidades o de estos valores es el 1. Entonces voy de 5800 a 8999, que sería 1 antes que este. Y de 0 a 4999, que sería una unidad antes que este. Listo, ya tengo todo el planteamiento. Entonces le digo menor que y llego y evalúo con Enter y fíjate lo que me devuelve coincidir. Me dice sobre la fila 2 tiene que hacer la búsqueda. Listo, él me devuelve el valor de 2. Ahora bien, vamos a hacerlo para el número de columna. Pues del mismo modo utilizo a coincidir y le digo por favor búsqueme este precio que no se encuentra de manera exacta dentro de esta matriz que tiene 0, 5000, 9000. Búsquelo por favor dentro de esta matriz, fijo con F4 porque voy a llevar la fórmula hacia abajo. Entonces le digo ahora menor que porque está ordenada de manera ascendente, vengo y cierro, fíjate que si evalúo acá con F9, me dice que la posición 2, entonces no está de manera exacta el 6940, me devuelvo a la anterior, sería 5000, que es la segunda posición. Listo, una manera bastante rápida de hacerlo, evalúo con Enter y devuelvo el 15%. Es decir, busco la cantidad de hijos 5, listo, ya tengo acá los 5 hijos, o cuando es 5 hijos tengo la fila que necesito buscar y 6940, no está de manera exacta, sería esta, la intersección de esos dos rangos sería el 15%, míralo, ahí está. Tiene las nuevas funciones de Excel, lo hacemos con buscar X, muy rápido, lo mismo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar un valor. Voy a buscar primero la cantidad de hijos como si fuese la función buscar B. Busco de izquierda, iba a decir de derecha a izquierda, pero busco de izquierda a derecha, busco dentro de la matriz como si se tratase de la función buscar B. Entonces vengo y le digo, ¿cuál es el valor que yo voy a buscar? Voy a buscar el 5. Bien, ¿dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar dentro de esta matriz y la fijo inmediatamente con F4. La matriz de vuelta, ¿cuál es? Como buscar X me exige solamente que le pase una matriz para que no me vaya a generar un rango de desbordamiento. Me dice solamente páseme una, porque si no yo asumo que el rango de desbordamiento, si pasa más de una, pues se los devuelvo cuando encuentre acá la posición. La posición que puede ser exacta o de manera relativa hacia el menor o mayor elemento. Pero tiene el mismo planteamiento que la función coincidir. Entonces yo le digo dentro de matriz de vuelta necesito devolver bien sea esta matriz o bien sea esta otra matriz, es decir, esta matriz o bien esta otra matriz. Entonces yo le digo, bueno, al igual que con la función índice y coincidir, pues voy a volver a utilizar otro buscar X para que me devuelva una matriz ahora sí desbordada. Y dentro del valor buscado, ¿qué le digo? Búsqueme este valor, fíjate, búsquemelo, este valor dentro de esta matriz y fijo con F4 y la matriz de vuelta, ahora sí va a ser todo esto. Ahora sí la necesito desbordada porque necesito que me devuelva ya sea bien esta columna con este montón de filas, bien sea esta otra columna con este montón de filas o bien esta otra columna con este montón de filas. Fijo con F4, fíjate. Y ahora le voy a decir el método de búsqueda de esta función buscar X, de esta función buscar X interna, la que me está buscando el salario. Entonces aquí el segundo argumento, perdón, el tercero, 1, 2, 3 y 4. Lo voy a dejar en blanco, obviamente no necesito devolver un valor si no se encuentra y aquí en donde dice el tipo de coincidencia le voy a decir no, exacta no me la busque porque yo sé que no la voy a encontrar. Búsqueme la exacta si la encuentra, si está de manera exacta o bien al siguiente elemento menor. ¿Por qué? Porque la matriz está ordenada
de manera ascendente y vuelve y juega, tiene el mismo criterio de evaluación que la función coincidir. Entonces lo selecciono, fíjate aquí ya no es un 1 sino un -1 porque la función así lo tiene. Llego y evalúo acá o cierro la función y fíjate que si selecciono esto y devuelvo F9, me devuelve 0,009 que sería el 9%, 0,15 que sería este 15% y 0,2 que sería el 20%. Entonces sobre esta columna voy a buscar una sola columna, voy a buscar el elemento de cruce que en este caso tenga esta búsqueda mediante el uso de la función buscar X con esta columna, pero del mismo modo que la función interna buscar X necesita un método de búsqueda, pues la función externa también lo necesita. Entonces le digo, si no se encuentra, lo dejo en blanco, es decir, no lo aplico, lo dejo nulo y en el tipo de coincidencia o en el modo de coincidencia, voy a bajarme esto por acá, en el modo de coincidencia le digo, mira, búscame. Si lo encuentras de manera exacta, genial, pero si no lo encuentras, vete al siguiente elemento menor. ¿Por qué? Porque la matriz está ordenada de manera ascendente. Es decir, si no lo encuentra, se devuelve al anterior. Entonces, selecciono esta opción, vengo y cierro la función y ¡pum! Al evaluar con Enter, tenga también el 15%. Es decir, hace el cruce de esta columna y luego de esta fila y devuelve el intercepto, que en este caso sería el 15%. La descargo hacia abajo y me tiene que devolver exactamente los mismos porcentajes. Voy a tomar por ejemplo, mira, este contrato que tenemos acá, el 11, y tenemos 4 hijos, entonces vamos también sobre esta fila, mira, 4 hijos, es decir, lo encontró de manera exacta los hijos, pero el salario es 4.637, no llegó a los 5.000, me devuelvo, o sea que la columna que tengo que devolver, en este caso, mira, sería el 18%. ¡Pum! Tenga el intersecto y lo devuelvo mediante dos métodos. Otro método, si no tienes la función buscar X, sería con un índice, con un coincidir con otro índice para que me devuelva el valor de 0. En este caso, que me devuelva toda la fila. Pero la fórmula debe evaluarse con Control-Shift-Enter porque es una fórmula matricial. Pero con estos dos métodos te alcanza. Si tienes la nueva versión de Excel, utilizas este que es mucho más cortito. Mira, necesita menos evaluaciones, solo tienes que plantearlo directamente en la mente. Mira, esto lo tienes que hacer en la mente en automático apenas veas tablas que te pidan para buscar una información tras un cruce o un intersecto de fila y columna en donde los valores no sean exactos. Cuando los valores son exactos, todo bien, todo genial, pero cuando no son exactos tienes que hacer ese análisis muy rápido. Si en este caso está ordenada la matriz de manera ascendente, entonces busca de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Fíjate, ascendente y ascendente. Si tienes la matriz ordenada de manera descendente, entonces vas de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha haciendo el análisis. Menor o igual a todo esto, mayor o entre esto y esto se encuentra y entre mayor y esto se encuentra y lo vas logrando de manera rápida. Ese es mi método, así es como yo lo veo. Cuando veo una tabla, yo lo hago rápidamente. Yo lo primero que hago es imaginar estos rangos para especificar y después voy y hago la búsqueda de manera mental y digo, tiene que volver esto, hago una sola evaluación y si me da, entonces mi análisis es correcto, que nunca me falla. Entonces, este método es el que yo utilizo. Si quieres, utilízalo, estúdialo. Obviamente tienes que practicarlo, practícalo con muchos ejercicios hasta que te quede bien afianzado. Y cuando veas tablas en donde tienes que cruzar información, tú hagas eso de manera automática, que ni siquiera tú digas qué es lo que tengo que hacer. No, ya lo hagas de manera automática porque lo has hecho con muchos ejercicios. Bien, parceros y parceras, mis amigos, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.